Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión y es viernes y además viernes previo a fin de semana largo, lo mejor que uno pueda imaginar. Le deseo que sea, como se lo digo todos los días, hoy se lo digo al empezar, rabiosamente feliz. Eso se trata la vida. Fíjense que la OEA aprueba en su reunión de Guatemala una evaluación colectiva inmediata sobre el proceso de Nicaragua. La resolución la patrocinaron Canadá, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, entre otros países. México se abstuvo junto con Honduras, San Vicente, Santa Lucía, Belice, Bolivia y Dominica. En este caso Nicaragua votó en contra. En un instante nos ocuparemos del tema. La senadora por Aguascalientes, Marta Márquez, me dijo hace unos momentos que renunciaba al PAN y pues está pensando a dónde irse, parte de lo que me dijo. Le pregunto al revés, ¿se ven Morena? ¿Sí? No, la verdad no me veo allá, no me veo. ¿Con el PRI? Pues, no lo sé. Pudiera ser. Tal vez. Pudiera ser. Oiga, Movimiento Ciudadano. Bueno, pues parte de lo que me dijo. Le comento que Steve Bannon, uno de los hombres más cercanos a Trump, fue acusado de desacato por no responder a una convocatoria por el asalto al Capitolio. Continúa la discusión del presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados. Advierte Va por México a Morena que rechazar las reformas constitucionales, pues evidentemente cerraría el diálogo para otras reformas. Bueno, eso dicen hoy, una vez pasado el presupuesto, se pone en blanco el tablero. Le retiran el brazalete a Emilio Lozoya. Por cierto, y el presidente le dijo a Sara Pablo, con quien iremos en un momento más, $5 millones de reparación. No, hombre, ni lo sueñe. Son 200 millones los que tendría que dar. En más información, el país está de verde, como su selección nacional, salvo Baja California. A pesar de todo, seguimos teniendo 3.353 contagios y entre ayer y hoy murieron 240, efectivamente 240 personas. En más temas le comento que bueno, pues el AMLO adelantó algunos de los temas que tratará con Joe Biden y Justin Trudeau la semana próxima en Washington. Parte de lo que dijo. Son varios temas, integración económica, es evaluación sobre el tratado, el fenómeno migratorio, desde luego, COVID, vacunas, medicamentos. Son varios temas, son reuniones bilaterales y una cumbre de los tres países. Pues ahí tiene lo que dijo el presidente, que estaba pues organizando, pues solo hay un vuelo directo México-Washington, así tendrá que acomodar su agenda para ir efectivamente en el vuelo comercial. Por cierto, dijo hoy que Alfonso Durazo aligera la carga del presidente de la República. Este fin de semana es su cumpleaños. Felicidades adelantadas al jefe del Estado. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Le agradezco de verdad muchísimo su compañía. Le comentaba que hoy el presidente de la República volvió a usar una expresión que le es hoy dos, que le son muy gratas y muy recurrentes, lo de que el pueblo se cansa de toda esa tranza, y lo de Dios y los Estados Unidos, las dos expresiones le gustan mucho. Y bueno, pues estuvo en Sonora, donde dijo que el gobernador le aligera la carga. Supongo que para todo presidente llegará a distintos estados donde los gobernadores le piden de todo, ¿no? Oiga, necesito que me ayude a pagar la nómina, necesito que me ayude a tal o cual. Y bueno, pues muchos de ellos descansan como si fueran o regentes o jefes de departamento. El presidente dice siempre, me representa. En estricto sentido, Durazo no lo representa. Durazo es electo no es delegado del gobierno federal, fue electo por la voluntad, la soberanía del pueblo sonorense, pero se entiende que el presidente dice,
me siento identificado con él, ¿no? Es que hay esta cuestión así como jerárquica, me representa. Pero bueno, en cualquier caso, flor en toda la línea. Bueno, ¿qué digo? Flor, ramo completo a Durazo por su desempeño como gobernador. Y tú estuviste ahí, Sara, y para variar, formulaste la pregunta no del millón, sino de los 200 millones. Sara, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hoy de plano rechaza este acuerdo reparatorio que ha puesto el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, que ha puesto sobre la mesa de pues reparar con $5 millones, pero tanto por el caso Odebrecht como el de agronitrogenados. El presidente López Obrador pues dijo, si son 200 millones los que se vendieron a sobreprecio esta planta, entonces cómo se va a reparar con $5 millones. Y también dijo que al parecer Carlos Ansira, el accionista mayoritario de AMSA, pues está echando para atrás. Ya había un acuerdo, dijo, para que se pagaran $50 millones cada año, pero parece que está siendo mal aconsejado, al menos eso piensa el presidente López Obrador. Pero ahora resulta de que mal aconsejado este señor, y creo que también el anterior director de Pemex, ya no quieren reparar el daño. Tú hablabas de que está ofreciendo ¿cuánto? Los 5 millones de dólares. Por los No, dos casos. no. Odebrecht y agronitrogenado. De dólares. No, estoy hablando de $200 millones. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero, porque ya no se pueden hacer esas tranzas. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Pues ahí las palabras del presidente López Obrador. Podría sonar contradictorio, pero pues mientras el presidente dice que de plano estos $5 millones no los va a aceptar Pemex, en este caso el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dice que la presidencia no interviene en las negociaciones que hay con Emilio Lozoya. Esto después de que hace unos días el propio Lozoya, a través de sus abogados, dijo que seguiría colaborando con la Fiscalía, pero también con la propia presidencia. Y hoy, pues, el titular de la política interna sí lo rechazó también. Primero precisar que no hay ningún convenio, como asegura él, con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio. La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos previa autorización del Consejo de Administración y son ellos los que tienen que decidir si, conforme a su visión jurídica, pues se satisface y procede la reparación de daño. No puede haber reparación de daño si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está conforme con el monto que se ofrece. Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente enumeró Sara, como para irle a preguntar al Consejo, ¿no? Pues ya el presidente ya te contestó, aunque el secretario de Gobernación diga que es el Consejo de Pemex el que tiene que decir. Creo que el que manda en este caso ya dijo que son 200 millones, ¿no? Así es, Leonardo, por eso justamente te decía, pues podría sonar contradictorio, porque mientras el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quien por cierto pues hemos visto que le da la palabra en muchos momentos para temas como estos, él es abogado y el presidente pues se ve que sí le tiene confianza y ya desde que lo nombró lo acompaña a veces en las conferencias y le deja algunos asuntos. Él seguramente respondió lo que tendría que ser, que es el Consejo de Pemex el que tendría que decir sí o no, pero bueno, pues el presidente también opinó lo que él cree, que no van a aceptar estos $5 millones, Leonardo.
Y queda el misterio, y tú para variar diste la nota, mi querida Sara. Muchas felicidades. Oye, nada más ¿cómo se llama? La flor que le echó a Durazo, no es frecuente que la haga con los gobernadores, ¿no? Como que las apapacha mucho, particularmente a las mujeres, pero decir que le aligeran el trabajo, no es frecuente que lo diga el jefe del Estado. No es frecuente, aunque sí lo hace, bueno, pues lo ha hecho con Claudia Sheinbaum, ya lo decías, pero bueno, pues en este caso también Durazo le echó flores al presidente López Obrador. Hace unos días el Ejecutivo en una conferencia dijo que Durazo no podría fallar, que no tenía derecho a fallar, y hoy él le respondió y le dijo que todo lo que ha logrado en la gubernatura se lo debe por supuesto, haber llegado a la gubernatura se lo debe por supuesto a los sonorenses, pero también a la 4T, y que trabajaría pues para no fallar en este proyecto, en este movimiento, Leonardo. Oye, el presidente regresó de Hermosillo a la Ciudad de México, retiro familiar y a celebrar cumpleaños. ¿Qué les dijo? Que se sentía muy bien. ¿No cumple 68, 69 años el presidente? 68 años cumple. Muy bien, pues felicidades nuevamente, mi querida Sara, muchas gracias. Hasta luego, Leonardo. Buenas noches. Cuídate mucho. Bueno, pues ya escuchó usted lo que el presidente dijo en Sonora, 200 millones de acuerdo reparatorio de dólares, de dólares. Y bueno, saludo ahora al coordinador nacional de México ante CELAC, Efraín Guadarrama. Coordinador, bienvenido. Doctor, buenas noches. Gusto enorme de tenerte con nosotros. El día de hoy comentábamos que se aprobó esta resolución en la OEA sobre el caso Nicaragua. México decide, Efraín, abstenerse. ¿Por qué razón? Mira, Leonardo, aquí hay una cuestión que tenemos que ver desde una perspectiva un poco más amplia, fundamentalmente del foro donde estamos discutiendo esta temática. Tú sabes perfectamente la posición del gobierno de México respecto a la OEA y respecto a la gestión del secretario general. Entonces, al ver la perspectiva y la posición de México frente a Nicaragua, no podemos ver exclusivamente lo que está pasando en la Organización de los Estados Americanos. Hay que ver también lo que está pasando fundamentalmente en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y las medidas que México ha tomado de manera bilateral. Entonces, el voto del día de hoy se centra fundamentalmente pues en esta práctica recurrente que ha tenido la OEA bajo la gestión de Luis Almagro de estar condenando y aislando países que pues cruzan por situaciones en las que no se coincide con esta organización. En este caso era, digamos, una resolución como de evaluación, ¿no? Multilateral en este caso la situación en Nicaragua, con un amplio respaldo. 25 países, Efraín, votaron en favor. Así es, Leonardo, pero te puedo comentar también la resolución que recientemente pasó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde habla expresamente de la situación deteriorada de derechos humanos en ese país, habla de las detenciones y exige la liberación de los presos políticos y también pide mejorar las condiciones electorales, las cuestiones de las inhabilitaciones a partidos, a figuras políticas y fundamentalmente mandata a este Consejo de Derechos Humanos de la ONU para elaborar un informe en la materia. Y esto fue una resolución que México respaldó, que México votó a favor. Además, un tema que definitivamente no es poca cosa fue que el pasado 21 de junio México decide retirar al embajador de nuestro país en Managua. ¿Sí? Exacto, al embajador Gustavo Cabrera lo retiramos de Managua, lo llamamos a consultas, y esto es un mensaje muy, muy fuerte que los países que en este momento, que en la OEA votaron a favor, no han tomado este tipo de medidas respecto a Nicaragua. Entonces, digamos, ¿nos pareció demasiado suave o porque es difícil entender que una vez tomado, como me dice, en el ámbito multilateral esto y en el bilateral llamado a consultas al embajador, que no hayamos ido en este caso con algo que es, no sé si descafeinado, pero lo suficientemente amplio como para que 25 países lo respaldaran, Efraín?
Claro, Leonardo, pero aquí es la cuestión, fundamentalmente lo que te comento, la cuestión del foro, la cuestión donde se está discutiendo esta resolución. O sea, México el no tema es está la OEA, no Nicaragua. Exactamente, porque tú ves las resoluciones aprobadas en Naciones Unidas y son, inclusive yo considero que la resolución que se aprobó y con la que México votó a favor en el Consejo de las Naciones Unidas es mucho más dura y tiene lenguajes y 19 resolutivos muy importantes en donde México sí respaldó y votó a favor. Ya, interesante. Entonces, bueno, ahí están estas dos pistas y el tema entonces es la OEA. Preguntarte, ¿CELAC se va a pronunciar o se ha pronunciado sobre Nicaragua, sobre el deterioro de libertades y la persecución, entre otros a Sergio Ramírez Efraín? No, Leonardo, y es una cuestión que más que la decisión de los Estados miembros es una razón de las reglas que hacen, las reglas de operación de la CELAC. La regla de oro en la CELAC es que absolutamente todas las decisiones que se tomen en el marco de la CELAC tienen que ser por consenso. Entonces, pues no hay una manera de que la CELAC pueda adoptar una resolución en contra de uno de los Estados miembros. Digamos que no es el foro para solicitar o para proponer este tipo de resoluciones, porque el marco operativo desde la fundación de la CELAC, esto no es nuevo, no es algo de México, es algo que pues, los gobiernos en el momento de la fundación de la CELAC decidieron que todas las decisiones se tomen por consenso. Y bueno, la resolución tomada el día de hoy en el marco de la OEA no tuvo el consenso, que no podría haber sido una resolución tomada en el marco de la CELAC por la normativa aplicable. Decidimos abstenernos, Efraín. Exacto. Muy bien, pues ahí está el asunto. ¿Algún apunte más, Efraín? No, pues yo creo que para poder determinar la posición de México al respecto, pues hay que ver todos los foros, no solo enfocarnos en el organismo de Luis Almagro, sino yo creo que podemos acudir a Ginebra a instancias del sistema de las Naciones Unidas para poder determinarlo, Las sanciones, el aislamiento, sabemos perfectamente que no son eficaces para estar produciendo cambios en otros países. México seguirá apostando por el diálogo, por la negociación, aunque a veces parezca imposible. No siempre tenemos que tener la alternativa diplomática para ir avanzando en estas situaciones. Pero sí tenemos, creo yo, la autoridad moral, si me permite decirlo así, para decirle a un dictador que libere a los presos políticos, ¿no? Definitivamente, y está contemplada en la resolución por la que México votó a favor en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Coincido plenamente contigo, Leonardo. Muy bien, pues Efraín Guadarrama, coordinador de CELAC, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias por la invitación, doctor. Buenas noches. Saludos. Y hoy actualiza el canciller de la República el paquete de vacunas AstraZeneca 68 millones, Pfizer casi 38 millones, Sinovac 20 millones, Sputnik 19 millones 100 mil, CanSino 13 millones, Moderna 3 millones y medio y Johnson & Johnson 1.350.000. Yo le agradezco mucho al embajador Eugenio Anguiano que el día de hoy nos acompañe. Él, como usted sabe, fue nuestro primer embajador ante China y es una autoridad en el tema. Embajador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Mucho gusto en estar ahí en el programa. Gran gusto que acepte. Bueno, pues ayúdenos a entender hacia dónde se mueve la China de Xi Jinping. Veía que se le abre una era casi a la altura de Mao y Deng. ¿Qué significa todo esto? ¿Hacia dónde se está moviendo el coloso, embajador? No, el liderazgo se está moviendo hacia una perpetuación en el poder. No es toda China. Y este es, a mi juicio, este es un retroceso dentro del proceso que había justamente iniciado Deng Xiaoping. Esta resolución que aprobó en la reunión del Comité Permanente del Partido Comunista de China habla de que es una resolución histórica porque es el rejuvenecimiento de China, y entonces pone el pensamiento de Xi Jinping a la altura de Mao y de Deng, que son dos cosas que no se pueden comprar. Mao fue el gran líder, pero también fue un hombre que se perpetuó en el poder. Y el argumento de Deng y de sus compañeros cuando hicieron
cuando restablecieron, pues, son restauradores del sistema político que desde China en los años 50 plantearon una modificación que por tanto no estaba reglamentada, sino simplemente era de facto, y era que los dirigentes estuvieran nada más 10 años en el poder, una elección y una reelección, empezando por el partido, ¿no? Porque digamos que la jefatura de Estado es una subsidiaria del partido que determina cómo va a ser, ¿no? Entonces, por eso cada 5 años primero es la reunión del Congreso Nacional del Partido, y al año siguiente, la primavera, la de la Asamblea Popular Nacional. Entonces ya la Asamblea Popular Nacional había reformado la Constitución política en 2018, si mal no recuerdo, para permitir la reelección en la presidencia del Estado, o sea, la jefatura del Estado chino. El partido no se hizo una modificación así porque no estaba reglamentado, simplemente se abre la puerta, y ahora con esta resolución que se aprobó hace unos días, pues está abierto para que Xi Jinping siga más allá de 2022 y 2023, que era cuando teóricamente se iba a jubilar. Entonces estamos ante una perspectiva, en mi juicio, pues repito, de retroceso dentro del propio proceso de restauración política que inició Deng Xiaoping, ¿no? Porque yo no sé si los chinos sean tan grandilocuentes como nosotros, que todo lo llamamos histórico, hasta comernos unas albóndigas al chipotle, decimos que es histórico, pero allá en China no sé si lo toman más en serio, embajador, pero uno de los equilibrios que había conseguido efectivamente la China después de Deng era este equilibrio, ¿no?, entre líderes del partido que se iban, bueno, pues también circulando, poco el ejemplo de algunas otras revoluciones en algún momento, y que le dio una gran estabilidad a China. Así es, efectivamente. Ahora, el argumento de fondo detrás de toda esta retórica de que es una resolución histórica, el fondo, lo que digamos, el argumento de los leales a Xi Jinping es que había generado un cierto desorden dentro de la dirección del partido en los 10 años anteriores a Xi Jinping. Me refiero a la época de Hu Jintao y de Wen Jiabao, pero eso no está muy comprobado. Y el otro argumento es que Xi Jinping asume un liderazgo que es cada vez más activo, más fuerte en términos de temas internacionales, ¿no? China está abogando porque se reconozca un papel mundial que sea por lo menos igual a su poder económico. Es ahí donde, digamos, la parte retórica china tiene un elemento de realismo político que no podemos ignorar. Vamos a ver qué ocurre. De todas maneras, tiene muchos problemas de frente el dirigente Xi Jinping, y veremos además cómo se va a reformar en 2022, cómo se va a restablecer el Comité Central y sobre todo el Comité Permanente del Buró Político. Seguramente los otros, el primer ministro Li Keqiang no va a continuar, se va a jubilar, y vamos a ver qué otros elementos, qué otros factores humanos se incorporan al liderazgo que ya ha perdido la característica de un liderazgo colectivo y es cada vez más un liderazgo individualista, ¿no? Personalísimo y bueno, con ciertas tendencias al culto a la personalidad. Que si no salga a las reuniones, embajador, ¿es prudencia, es asepsia o es asepsia por las cuestiones sanitarias, entiende? ¿O es otra cosa, embajador Anguiano? No, yo creo que están realmente preocupados por evitar que se les dispare otra vez la pandemia, y entonces hay una combinación real de factores reales de que tienen que, digamos, limitar el acceso a visitantes extranjeros y sobre todo al periodismo internacional, ¿no? Yo creo que habrá que esperar un poco más a ver cómo, repito, cómo se va a renovar, con qué factores humanos se va a renovar el Buró Político y el Comité Permanente del Buró Político, ¿no? Los siete grandes, digamos, entre ellos Xi Jinping. Lo entiendo. Y eso lo veremos en... Oiga,
Y el cruce de amenazas con el caso de Taiwán, ¿usted cómo se lo toma? Usualmente ha habido ahí como que se enseñan los dientes, etcétera, pero en este caso hay que preocuparse. ¿Ve usted que el ánimo bélico está creciendo, embajador Anguiano? No, hay un incremento en las amenazas y en el despliegue de fuerzas navales en el estrecho de Taiwán. Pero no es, yo creo que al liderazgo chino de ninguna manera le convendría tener que forzar una intervención directa militar en Taiwán, que nunca la han anunciado absolutamente, la tiene ahí por si acaso, pero no creo que les convenga. Yo no me preocuparía tanto porque hubiera una inminente o un riesgo muy grande que hubiera una inminente intervención militar china en la isla. Sería muy difícil. No es lo mismo esta comparación que hacen algunos de que porque Estados Unidos demostró que en Afganistán pues no iba a ya estaba dispuesto a abandonar sus compromisos. Eso no es necesariamente aplicable al caso del estrecho de Taiwán. O sea, sí es complicada la situación, pero no es, a mi juicio, no es un riesgo de conflicto inminente. Una guerra, sí. Por otro lado, la interacción entre Taiwán y China en lo económico, en lo financiero, en lo tecnológico es pues muy estrecha. Taiwán finalmente está produciendo semiconductores. La tendencia es a que se dé la convergencia y la integración en el mediano largo plazo. Embajador Anguiano, pues muy agradecido por la entrevista. Pues muchas gracias, Leonardo. Un saludo muy afectuoso a usted y a su auditorio. Y gran abrazo, cuídese mucho. Y bueno, pues le comentaba que hubo un incendio en la refinería de Cadereyta. Raimundo Elizalde, adelante. Muy buenas noches, Leonardo. Comentarte esto que ocurre en el municipio de Cadereyta, y es que de nueva cuenta se presenta este incidente, como ya ha ocurrido anteriormente. Esto ocurre en la refinería ubicada en la carretera Reynosa, allá en el municipio de Cadereyta, Jiménez, y es que es una torre de enfriamiento donde se presenta este conato de incendio. Lo mencionan como conato, pero las imágenes que tenemos en Grupo Fórmula demuestran que es un incendio. En el lugar tuvieron que trabajar elementos de seguridad del mismo sitio, de la misma refinería de Pemex, para sofocar el fuego. Al menos 4 máquinas de bomberos fueron usadas. Según lo que indica el informe oficial, no hay personas lesionadas. Trascendían 2 que habrían sido resultadas alcanzadas por el flamazo. Ya posteriormente pasaron las horas, poco después de las 2 de la tarde, se pronunciaba no Pemex, sino la Protección Civil del Estado, que indicaba que todo había sido solamente un conato y que ya estaba trabajando de manera normal. Este no es el único hecho, Leonardo. Entre el 2020 y 2021 se han dado 4 hechos similares y lamentablemente indican que en uno de estos hechos una persona murió. Ya. Oye, pues ¿algún apunte más? Sería todo. Vamos a esperar el informe oficial, Leonardo, por parte de los Petróleos Mexicanos, que la verdad la información que emite es muy hermética. Gracias. Y bueno, pues quiero decirle que aquí, gracias, buenas noches. Aquí en México volvió a fallar la línea 9 del metro, es la tercera. Yo espero que eso de estarse ahorrando dinero, que de todas maneras lo gastan en otras cosas, porque seguimos teniendo un presupuesto de 7 billones de pesos. Entonces no es que tengamos un gobierno pobre, lo que pasa es que tiene otras prioridades, pero esto del mantenimiento es como fundamental, ¿no? Digo, en el caso del metro, 3 veces ha fallado la misma línea. Y bueno, le doy a conocer rápidamente que las economías europeas en promedio van a crecer al 5%, sube la expectativa, mientras a nosotros nos está bajando la expectativa de crecimiento. ¿Sabe cuánto va a crecer Irlanda? 14%. 14.6%, y el caso de la sufrida Grecia, 7%. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Quiero decirle que tengo aquí el libro de Bruno Newman, Las Dendenantes. En un momento más platicaremos con él. Frases y palabras, algunas en desuso y otras que los que tenemos cierta edad seguimos usando, a pesar de que nos recuerdan en todo momento. Oye, tú eres de la generación anterior. En un instante, Bruno Newman platicará con usted. Doy ahora la más cordial bienvenida a Ángel García Lascurain. Él es el presidente del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Presidente, bienvenido.
Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Hola, oye, tres cositas te pongo sobre la mesa. Primero tengo aquí un libro precioso de los 60 años del IMEF. Parece mentira, a lo largo de estos años, la institución que ahora presides ha venido constituyéndose como un referente fundamental en el debate público nacional. Así es, Leonardo, estamos cumpliendo en septiembre 6 décadas, 60 años de historia del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, y han sido 6 décadas de agrupar a los ejecutivos financieros de las principales empresas del país para crear un espacio que permita el perfeccionamiento, la actualización profesional de ellos, pero también un espacio para la generación de ideas y propuestas desde la perspectiva de la gestión financiera de las empresas, pues para contribuir al desarrollo de la economía y de la sociedad mexicana en general. Ya, oye, ¿cómo están viendo el país? ¿Cómo están viendo la economía en estos días? Tenemos nuevamente un repunte de la inflación. Y hace unos días Ángel me decía, me generó muchísima preocupación, Gaby Siller de Banco Base, que temen que el fantasma de la estanflación nos visite. ¿Ustedes cómo están viendo al país? Sí, precisamente hoy dimos a conocer los nuevos pronósticos para el año en su conjunto. Revisamos por un lado el crecimiento económico a la baja, lo traíamos en 6.1% y lo bajamos a 5.8%. Estamos viendo una mayor debilidad de la demanda externa, principalmente de Estados Unidos, que había sido el principal motor del crecimiento económico, y la demanda interna, la inversión del consumo, lo seguimos viendo en niveles bajos, en niveles débiles, pero al mismo tiempo pues la inflación sigue repuntando. Revisamos también el pronóstico para este año de 6.3 a 6.6%. Seguimos viendo presiones inflacionarias que no son privativas de México, es una situación global producto de la pandemia y de la recesión económica que se vivió el año pasado, pero sí estamos viendo una situación particular, inédita por el origen de la misma, de un menor crecimiento con una inflación más elevada. Ya. Me desconcierta un poco que la inflación de Estados Unidos esté al mismo nivel que nosotros, yo nunca había visto esto, y que la tasa de crecimiento de México en el mejor año del sexenio esté más o menos como la de la zona euro. Se supone que las economías maduras crecían un poco menos, ¿no? Sí, realmente la economía mexicana debería estar creciendo de lo que estamos estimando, este 5.8%. Claro. Porque está vinculado este crecimiento principalmente a la demanda externa. Las condiciones domésticas internas de crecimiento continúan muy débiles. El ambiente general que ha privado para la inversión privada, que ya se había debilitado desde el 2019, pues continúa vigente. La inversión está a niveles muy bajos, niveles similares a los que teníamos en 2011. El consumo también se ha visto afectado por el desempleo que se generó el año pasado por la recesión, que no se ha recuperado plenamente, y porque también el poder adquisitivo de la población es menor, el ingreso per cápita promedio es menor, y en general ha habido pues un mayor empobrecimiento de la población desde el impacto de la pandemia, la recesión del año pasado y hasta la fecha. Entonces, la situación interna, los motores, digamos, internos de crecimiento de la economía mexicana son más débiles hoy. ¿Ya? Porque veo a Francia creciendo al 6.5 y bueno, tradicionalmente las economías emergentes deberían tener como mucho más potencial. Además tenemos al vecino creciendo bien, ¿no? Habrá que revisar efectivamente hacia dónde van las cosas. Por cierto, será motivo de una reunión que tendrás en los próximos días. ¿Por qué no le cuentas al auditorio en qué consiste? Van a tener una gran reunión anual, Ángel. Claro que sí, Leonardo. Bueno, por lo mismo, la situación que estamos comentando, la debilidad interna de la economía mexicana y los riesgos del entorno internacional, sumados al impacto de la recesión del año pasado, pues impone la necesidad de conversar y revisar de manera objetiva, de manera propositiva y entre los diferentes sectores y la sociedad en general, cuáles son las alternativas estructurales que tenemos para apuntalar a la economía mexicana con una visión de mediano plazo. Y la próxima semana se llevará a cabo la Convención Nacional del IMEF, 18 y 19 de noviembre, jueves y viernes. Y en este evento lo que buscaremos es identificar cuáles deben ser los componentes para tener una economía exitosa en México, que sea una economía que tenga un elevado crecimiento, un crecimiento mucho mayor al que tenemos, pero que también tenga un impacto social y ambiental positivos. Haremos un diagnóstico detallado del momento actual que vive México desde el punto de vista económico, también indicadores sociales de crecimiento de la pobreza y otros indicadores de desarrollo humano,
y a partir de ese diagnóstico pues generar o analizar propuestas desde distintas perspectivas, la academia, el sector privado, etcétera, sobre cuáles deben ser esos componentes pues para tener una economía más exitosa hacia adelante. Ya, pues les deseo muchísimo éxito en este evento que estoy seguro tendrá muchísimos seguidores. Ángel, ¿algún apunte más? Bueno, los invitamos a participar. El IMEF como sociedad como organismo de la sociedad civil que está comprometido con México, pone sobre la mesa la posibilidad de discutir estos temas que desde nuestra perspectiva son fundamentales, se deben tomar decisiones, se deben generar consensos, pues para impulsar aquellos temas que tengan un impacto mayor sobre el crecimiento económico de México, como decía, con una visión de mediano y largo plazo. Y desde nuestra perspectiva presentaremos a la sociedad en general distintas alternativas que esperamos tengan un impacto en la definición de políticas públicas y en la discusión pública en general. Muy bien, pues Ángel García Lascurain, presidente del IMEF, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, Leonardo, muchas gracias por el espacio. Lo mejor, buen fin de semana. Y bueno, pues como le decía, me enlazo ahora con Bruno Neumann. Usted lo conoce y lo conoce bien. Es autor de un último, el más reciente de sus libros, Las Dendenantes. Mi querido Bruno, ¿cómo estás? Bruno Neumann, buenas noches. ¿Cómo es? No, lo que pasa es que no te oímos, mi querido Bruno. Sí, puedes abrir tu micrófono y con allá tenemos ahí. Ya abrí mi micrófono, perdón. Una disculpa, ya estamos aquí y muchas gracias. ¿Qué estabas hablando, con una movida o con quién? No, fíjate que estaba yo tratando de interpretar las palabras de Ángel García Lascurain en el lenguaje de este libro que se llama Las Dendenantes. Decía yo, ¿cómo está la economía? Pues le estamos viendo, en vez de hacer un diagnóstico, estamos viendo el agua a los camotes para que no lo veamos todo a ojo de buen cubero y ver si hay que darle a la economía porque no es mole de olla, porque ya llegó la hora de la hora. Entonces son estas expresiones que coloquiales que hemos creado a lo largo de los años y que... ¿Qué te parece esta de va a crecer nones? Va a crecer la economía, nones. Nones para los preguntones, decían también. Están neteando claramente. Oye, yo lo que nunca había oído es eso de oclayos, lo de movida, ñañara, así, pero... No, hay que tener bien abiertos los oclayos. Hay que tener bien abiertos los oclayos para ver lo que está pasando. Pero fíjate que lo que te quiero comentar es que, como tú sabes, yo he sido coleccionista, pues sí, muchos años ya, más de 50 años de coleccionar objetos, y tenemos un museo que se llama el Museo del Objeto, y ahí cambiamos cada 5 meses no, en tiempos normales, no de pandemia, los temas que tienen que ver con nuestra sociedad, viendo los objetos que nos hablan de la vida cotidiana a lo largo de los años. Pero también coleccioné durante muchos años esas expresiones de la tía fulanita, de mi tío Beto, de que yo ya en reuniones, siempre apuntando y guardándolas, que me parecían interesantes, me parecían diferentes, me parecían muy descriptivas, muy ingeniosas. Algunas tenían jiribilla, otras tenían doble sentido. Y le pedía yo a mi secretaria, a ver, sepáreme las palabras que voy apuntando en la libreta esta y las frases. Y cuando de repente me di cuenta, ya teníamos más de 2,000, y dije, pues vamos a publicar algo. Entonces, nos metimos a esta tarea. ¿Qué le dijiste a su secretaria? Me dice las que usted no conoce y las voy poniendo ahí. Por ejemplo, esto de cotorrear el punto. Hace mucho que no lo oía. Sí. Si abres en cualquier página, lo que es muy divertido, Leonardo, es verlo con gentes de otra generación. Yo lo veo con los chavos que tienen 25, 30 años. Entonces, de repente, yo estoy abriendo aquí está el libro, lo muestro para el auditorio y abro en cualquier página. Y entonces, ¿qué dicen aquí? ¿Por angas o por mangas? Pues, ¿qué quiere decir eso, man? No, yo no sé lo que quiere decir por angas o por mangas, pero lo he usado y que es por una cosa o por otra. O sea, estas son modismos, son expresiones que hemos ido creando los mexicanos que tenemos una creatividad y que tenemos esta jiribilla. Hay muchas cosas que tienen un doble sentido. Ya ponte las pilas, mano. Si no me estás entendiendo, ponte las pilas. Pues cuando un individuo se ha puesto las pilas, pero estoy en la misma frase, ponte chango, mano.
o buzo. O no te hagas guaje, que me estás entendiendo. El guaje que es este objeto que viene de los árboles que las ahuecamos y que usamos para guardar agua. Me viene guango. No sé de dónde vendrá, ¿eh? Pues no te hagas guaje. Digo, que yo me disculpo al principio del libro, decir, no soy filólogo, no estoy capacitado para entender qué quiere decir. A Leonardo Curcio le salió el chirrión por el palito. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las cosas le salieron al revés. Yo no tengo vela en ese entierro, mi querido Bruno. A mí no me met. O yo, ¿por qué, no? Exacto. Yo porque hay otras que son más sencillas y más fáciles de entender. Por ejemplo, estoy hablando aquí, cuando hay pa' carne es vigilia. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando hay recursos por alguna razón no se pueden usar. Pero hay otras que sí son cuchillito de palo. Es cuchillito de palo que estás dale con algo y no resulta, ¿no? Y sigues insistiendo y con insistencia. Ya cuando dices algunas otras que a lo mejor no están perfectamente permitidas en los medios, como cuesta un huevo y la mitad del otro, perdonando que me exceda en la confianza, pues quiere decir que es algo que está muy caro. Oye, ¿tú no desayunas un par de huevos fritos? ¿A eso se refiere o a qué te...? Oye, es eso. ¿Quién es la bola? ¿Por qué decimos sepa la bola? ¿Tienes idea? La bola, no sé, ¿te acuerdas que decían también, digamos, la revolución, la bola eran los, el ejército que se acercaba, no, es la turba que se acercaba para saltar una ciudad determinada, pero no tiene nada que ver con esta bola de la que estamos hablando, que no tiene... A lo mejor la bola es ahora el pueblo sabio, ¿no? Sepa el pueblo sabio, la bola. Puede ser, esa es una interpretación bastante más contemporánea. ¿O es de la pelea pasada esa? Pues no sé, mano, pero... Tienes un montón, ¿eh? Y luego esas son frases, y luego vienen las palabras, ¿no? Las palabras que, por ejemplo, el esperpento, estoy hablando aquí, engatusar a alguien, o das una letra muy enfurruñado, estoy hablando en la E. Sí. Te da cuscús, ¿verdad? Te da cuscús centrarle a esto. ¿Qué quiere decir cuscús? Bueno, pues es un plato oriental. Africano. No, es que muy te da bueno, miedo. Por cierto. Te da miedo, ¿no? Oye, si yo tuviera que... Yo soy de Oquista, no lo he oído, pero si tuviera que describir tu vida, diría, Bruno Newman tiene una vida capulina. ¿Qué es eso buena de una vida capulina? Hazme la buena, me estás chapuceando. No, yo me tengo que poner muy chango diario para más o menos irla pasando. Entonces, ahí estamos usando estas expresiones que son parte de... Mira, yo estaba ahorita escuchando las palabras correctas de un español muy bien pronunciado por Ángel García Lascurain del IMEF. Y yo así me dirigiría normalmente a don Leonardo Curcio, porque es una gente a la que respeto mucho, es un gran hombre de los medios. Igualmente. Si somos amigos, entonces ya empiezo a tener cierta familiaridad y te digo, ay, no juegues, Leonardo. En vez de, a ver, no te estoy entendiendo, señor Curcio, ¿me puedes explicar otra vez? Eso te habla un poco de la familiaridad, del calor. Pablo Boyosa, que hizo el prólogo del libro, habla de esto, de la formalidad y de cuando empiezas a tomar ya una relación más cercana, más cordial, de más confianza, empiezas a darte a cotorrear más a gusto, cotorrear el punto. ¿Por qué el punto? Pues, sí. No entiendo por qué cotorreas el punto, ¿no? Entonces, pues estos son descubrimientos que están tratando de evitar que los perdamos, como muchos objetos se han perdido en la vida y que son rescatables ante la enorme invasión de términos extranjeros. Mira, sí, cuando yo era chavo, que tú todavía estabas, todavía no nacías, decías, vamos a agarrar un libre para ir al centro, decía mi mamá. Entonces, mamá, ya, ahí viene un ruletero, ya lo paré. Sí. Cualquier chavo decía, ¿qué vamos a bajar un libre? Vamos a bajar un libre y agarrarle un ruletero. Pues es un taxi, ¿no? Que es una palabra que no es nuestra, pero que ya la adoptamos, ¿no? Entonces, es tratar de rescatarlos porque son nuestros, porque son parte de nuestro léxico que ha sido rico, que se va perdiendo y que no nos dejemos invadir por extranjerismos. Entonces,
Que es que muy elegante hablar con extranjerismo. Oye, hay 3 expresiones así como muy mexiquesque, ¿no? Que también lo decíamos, muy mexicanas, que son el argüende, el peladaje, y hay una que retoma Octavio Paz, que es la soflama, ¿no? Que son difíciles, somos soflameros. Es difícil para entender para otros pueblos, ¿eh? Lo del peladaje es así. Creo que es hasta muy capitalino, Bruno. Sí, sí. Fíjate que tengo que confesar que este es un poco una limitación del libro. El libro recoge las palabras, las expresiones que yo he ido coleccionando a lo largo de 30 o 40 años, pero... Argüende la retoma y... Sí, o mitote, por ejemplo, pero Patricia, mi mujer, dice, oye, un niño bichi, pues ¿qué es eso, un niño bichi? ¿Qué es? Un niño desnudo, porque ella viene de Sonora. Entonces, en el interior del país, en Veracruz... Sí, cada quien tiene las suyas, pero has hecho un trabajo notable de coleccionar las dendenantes, mi querido Bruno, y yo te mando un abrazo. Oye, pues muchas gracias, gracias por poder dialogar un rato sobre esto, y los invito, el libro está en todas las librerías de México, y platiquen. Abrazo. Jóvenes, ¿ok? Cuídate. Nos vemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.